La resolución ayer en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno, terminó con las barreras de la elección judicial. Esto lo asegura la Presidenta de la República. Lo aprobado por el alto tribunal deja todo muy claro. En materia electoral no puede haber suspensiones, es decir, amparos. México será el primer país del mundo en elegir a las personas integrantes del Poder Judicial, destacó la presidenta Sheinbaum. Ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Bien. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes. Y por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República a los jueces promotores de amparos contra la reforma judicial. La denuncia será presentada por la mayoría oficialista en el Pleno del Consejo de la Judicatura, integrada por los consejeros Bernardo Batis, Verónica de Gives Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. Es un mensaje del Consejo de la Judicatura para quienes no piensen como ellos. Esto acusa la magistrada federal Carmen García González. El Consejo de la Judicatura Federal ha tomado ya la decisión de denunciar penalmente a las y los jueces. Tenemos ya absoluta seguridad de que la mayoría oficialista del Consejo de la Judicatura Federal ha dado luz verde a que ese órgano interno del Poder Judicial de la Federación dé vista a la Fiscalía General de la República, encaminada absolutamente a amedrentar a las personas juzgadoras. Entre tanto, magistrados del Poder Judicial acusaron de rendición a la Suprema Corte, que ayer dio la razón al Tribunal Electoral. Los ministros eliminaron los obstáculos de la elección judicial. Dicho en pocas palabras, la resistencia continuará de parte de ellos, es lo que advierten los juzgadores. La Corte claudicó en su posición de defensa del Estado de Derecho al ceder el terreno a la elección, pero no a nuestra resistencia. Siguen también los juicios internacionales y desde luego por los tiempos de estos juicios internacionales, el camino en todo caso sería pues a largo tiempo. El día de ayer, la República que estaba agonizando desde septiembre murió definitivamente. No acaba la resistencia porque la razón y la justicia nunca terminan definitivamente. Entonces vamos a seguir luchando por restaurar esta república que nació en 1997 y que a nuestro país le tomó tanto trabajo obtener. Permítame en este momento, en vivo, en directo, un contacto vía telefónica con el doctor Javier Martín Reyes. Javier es especialista en Derecho Constitucional y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Martín, Javier, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Querido Pepe, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. El gustazo es nuestro. ¿Cómo tomas esta resolución de la Suprema Corte? ¿Crees que la Corte finalmente claudicó, como dice la resistencia judicial? Mira, yo creo que ya, déjame ponerlo así, Pepe, era muy difícil pensar que la Corte, a estas alturas del partido, iba a frenar la elección judicial, ¿no? Yo obviamente entiendo y respeto profundamente la resistencia que juezas y jueces, magistradas y magistrados están dando, ¿no? A mí me parece que el ejercicio de las conferencias matutinas, bueno, las conferencias de ellos fue muy importante. Y como decía también el magistrado Olvera, ¿no? Quedan todavía las instancias internacionales y yo, Pepe, estoy convencido de que al Estado mexicano eventualmente la Corte Interamericana lo va a condenar, porque lo que se hizo con esta reforma fue
una verdadera purga de los poderes judiciales que viola las más variadas garantías de la independencia judicial. Javier, detectas tú, perdón la interrupción, detectas tú un manejo político de un asunto eminentemente judicial que coloca en este momento a las instituciones de ese rango del Poder Judicial en una crisis y se genera una crisis constitucional porque el Poder Judicial queda sometido, queda sujeto, como lo veremos cuando se lleve a cabo esta dudosa elección, queda sometido al Ejecutivo, que obtiene absolutamente todo el peso y el poder ideológico, desde luego. Mira, yo veo tres cosas, Pepe, ¿no? O sea, veo una crisis constitucional de entrada, porque estamos en un estado de cosas, en un contexto donde ya nadie, o bueno, las autoridades políticas, ¿no? Ya se dan el lujo de decidir qué sentencias judiciales cumplen y qué sentencias judiciales no cumplen, ¿vale? Eso es peligrosísimo. En cualquier estado de derecho, cuando a uno no le gusta, Pepe, una sentencia judicial, lo que tiene que hacer es irle a impugnar por las vías adecuadas. Eso ya no está sucediendo, es el poder político el que está decidiendo cuándo le cumple, cuándo no le cumple el Poder Judicial. Eso ya debería de preocuparnos muchísimo. Segundo, Pepe, a raíz de la reforma judicial, pero no solo, también la desaparición de los órganos con autonomía constitucional, también la reforma en materia de militarización, también la reforma electoral, no esta que ya se presentó supuestamente para combatir el nepotismo, sino la otra reforma electoral que está pendiente, que presentó el presidente López Obrador hace poco más de un año, sí nos van perfilando hacia un régimen más autoritario, Pepe, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Los regímenes autoritarios son lo opuesto de los regímenes constitucionales, y en las democracias constitucionales el poder tiene que tener límites, y uno de sus principales poderes es la separación de poderes, de independencia judicial, tener a árbitros dentro de la democracia que diriman los conflictos. Eso lo estamos perdiendo, se están debilitando los límites, y ese Estado constitucional mexicano, que por supuesto pues nunca fue, déjame ponerlo así, un paraíso, ni mucho menos del Estado de Derecho, pero que poco a poco se habían construido instituciones importantes como la carrera judicial a nivel federal, como la Suprema Corte de Justicia. Eso sí se está delimitando, ¿no? Y creo que la decisión de la Corte, pues a final de cuentas, Pepe, yo te diría, pues fue un poco consecuente con lo que ya se había resuelto, ¿no? Yo te lo diría, para mí la manera de invalidar la reforma judicial, y yo creo que sí había que invalidarla, porque de nueva cuenta viola la independencia judicial, era a través de la acción de inconstitucionalidad. Faltó un voto para poder entrar al estudio de fondo, ¿no? Las tres ministras afines al oficialismo y el ministro Pérez Dayán cerraron esa puerta. Las controversias constitucionales que se han presentado posteriormente se han desechado. Yo creo que los amparos no van a prosperar. Entonces, por eso te diría, creo que fue a final de cuentas una decisión que de alguna manera ya se esperaba, pero eso no quita el estado de cosas en donde estamos, claro, y esa transición hacia el autoritarismo que estamos viviendo, ¿no? Queda claro que los amparos en materia electoral son improcedentes y ahí sale ganando el Tribunal Electoral, que así lo había advertido en su momento. Pero ¿qué sucede con aquellas suspensiones que se refieren a otros asuntos no electorales? Pongamos el caso, algún tipo de sentencia, de suspensión relativa a asuntos de índole laboral, donde alguien que se ve afectado laboralmente protesta y dice no queremos que siga la reforma porque me están afectando mis intereses. ¿Qué pasa con ese tipo de asuntos? ¿Quedan desechados? No pueden quedar desechados. Eso genera una crisis. Y a ver, y eso creo que se dijo ayer con mucha claridad, Pepe, lo que tú estás ahorita sintetizando. O sea, esta es una reforma muy compleja, tiene algunos aspectos electorales, evidentemente, claro que tiene aspectos electorales, tan es así que buena parte de lo que estamos discutiendo es eso, que si las boletas, la geografía electoral, el número de centros de votación, etcétera, ¿no? Hay otras dimensiones de la reforma, yo te diría, no solo de la constitucional, sino también de las leyes secundarias, que sigue pudiendo ser impugnada, y ojalá se impugne porque de nueva cuenta ya hay muchas afectaciones, ¿no? Entonces, sí, también eso
celebrar y decir, no, ya se le quitaron todos los frenos y toda la reforma. No, eso no resolvió la Suprema Corte de Justicia. Y también lo que habría que decir, o sea, al Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia le termina dando un golpe durísimo, porque tú te recordarás, Pepe, que el Tribunal Electoral no solo se metió a la cancha del amparo, donde no tiene facultades, sino que se terminó inventando una bola de cosas que no están ni en la Constitución ni en la ley. Por ejemplo, la lista de personas que van por parte del Poder Judicial, pues no las definió el Poder Judicial, las definió el Senado. Y fue una lista que no fue evaluada como mandata la Constitución, sino que fue un sorteo directo. Bueno, sobre ese tipo de determinaciones, lo que dijo la Corte ayer, Pepe, es que son meras opiniones, es decir, desautoriza por completo esa muy mala actuación por parte de la Sala Superior. Entonces, es nada más, déjame ponerlo así, como parcialmente cierto lo que dice el Tribunal Electoral. Sí, es obvio, la Corte dijo que en materia electoral no proceden los amparos, eso ya lo sabíamos, pero también la Corte le dijo al Tribunal Electoral, tú no te puedes estar metiendo esta cancha que no te corresponde. Ya veremos si el Tribunal Electoral le hace caso a nuestro máximo tribunal, o si también se convierte en una de esas autoridades, Pepe, que se va por la libre y empieza a desobedecer incluso una sentencia de la Corte. Eso también sería gravísimo, ¿no? Finalmente te pregunto, Javier Martín Reyes, ante esta ausencia inminente de contrapesos, incluso constitucionales, en la vida real, no en el papel, que ahí es papel mojado en este momento, ¿qué contrapeso le queda entonces al gobierno para evitar a lo que tú te referiste hace un momento, el autoritarismo? El único contrapeso que le queda al gobierno de la 4T en todos los sentidos es Donald Trump. Pues mira, yo te diría más generalmente, pues el contrapeso va a ser la realidad, querido Pepe. O sea, es decir, si este gobierno, ¿no?, quiere llegar en buenas condiciones para renegociar el TEMEC, pues algo tendría que hacer para arreglar el problema que generó de independencia judicial en temas laborales. Eso es una exigencia del TEMEC. Si este gobierno realmente se cree la retórica de la presidenta Sheinbaum, que dice que hay que traer inversión y que el nearshoring es una de las cosas que podría hacer México, bueno, si no le damos certeza jurídica a las inversiones y a las empresas, eso nunca va a suceder. Y yo te diría, y del otro lado, pues hay creo que enormes presiones en otros ámbitos, en el tema del gasto social y del tema de las pensiones, que pues ahí la retórica no alcanza, ¿no? Y Morena y aliados podrán tener las mayorías que tienen, digo, con todas las trampas que hicieron, que el tema de la sobrerepresentación, pero las tienen, podrán tener a un poder judicial mayoritariamente capturado. Yo creo que desgraciadamente se va a hacer el resultado de la elección de julio, pero ahí hay un primer dique que es la realidad. Y la otra, Pepe, pero pues eso ya no nada más depende del oficialismo, sino también de la oposición y la sociedad, pues es el contrapeso electoral, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, en 2027 vamos a tener unas elecciones intermedias. Yo sé que la oposición está pasando por un momento realmente crítico, pero por eso mismo yo te diría, hay que cuidar las reglas del juego. Por eso sería importantísimo que esa reforma electoral que ya anunció la presidenta no sea regresiva, porque lo importante en la democracia, Pepe, es que todas las personas ciudadanas tengamos condiciones para que las elecciones sean efectivamente un ejercicio de rendición de cuentas, donde podamos premiar a los buenos gobiernos, donde podamos castigar a los malos gobiernos. Para eso se necesitan reglas claras, cancha pareja, claro, y árbitro independiente, y eso hay que cuidar. Mecanismos de autorregulación que están perdiéndose en este tiempo democrático. Te agradezco, Javier Martín Reyes, doctor, el haber estado con nosotros. Un gustazo, como siempre, querido Pepe. Un abrazo muy fuerte. Un gustazo muy fuerte también, Javier Martín Reyes. Él es experto en Derecho Constitucional, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.